cuando se toma esta decisión administrativa de subir, ¿no es cierto?, el precio del combustible acá en Chile, fluctuaba el precio en $100 el barril. Y además ustedes han insistido y han instalado de que este gobierno recibió una caja vacía. Yo de verdad nunca había visto de que un ministro de Hacienda hablara de la caja. De la caja. Yo le pido de que retrocedan en esas medidas, que se retrotraigan de lo que han anunciado. Se lo pido, ministro, de verdad, hágalo por Chile. Hágalo por la gente más humilde. Hágalo por la gente que hoy día ya hace malabares para sacar el mes y hoy día le traspasaron el costo de la guerra internacional que el propio gobierno avala para la gente que hoy día más requiere del Estado. Yo solamente quiero volver a insistir y quiero saber cómo va a financiar la reforma tributaria. Porque usted ya le puso fecha. Le puso el 1 de abril, que va a ser ingreso, ¿no es cierto?, de la rebaja de los impuestos a los más ricos de este país. El 1%, los más poderosos. El grupo empresarial, los amigos del presidente Kast. Escalofriante lo que acabamos de escuchar. Esta política puede ser pésima, puede ser mala. El gobierno puede ser muy malo. Es legítimo que la oposición piense eso. Pero lo que acabamos de escuchar, poblado por la grosería, la falta de respeto, las insinuaciones calumniosas respecto al ministro que nos acompaña, no habla tanto el ministro, soy quien emite este tipo de opiniones. Yo invito a los senadores y a la senadora que acaba de hablar que elevemos el tono. Se puede ser opositor y no insultar, o al menos no insinuar un insulto. Porque recordemos que hace poco más de 6 años se acusó al ministro Mañalich, en la mitad de la pandemia, por su intermedio presidente. Cuando morían chilenos, cuando necesitábamos unidad nacional, hubo un sector que se radicalizó, fue a acusar al ministro de Salud. Yo ayer escuché una palabra en el hemiciclo de autocrítica y es muy valioso. Todos tenemos que hacer una autocrítica. Yo también puedo incluso hacer autocrítica de estas medidas, de cosas que se pueden mejorar, pero no puedo presumir la mala fe de quien las presenta. Gracias, presidente. Presidente, mire, yo creo que no partamos así, ¿ya? No partamos con estas pequeñeces políticas que no le hacen bien a Chile. Ya los ciudadanos están viendo un triste espectáculo de un gobierno que no se pone de acuerdo, que se contradice con los datos, con el discurso, con los ministros que hablan, pareciera ser todos como de manera autónoma y no existe un correlato, y eso genera también titubeos, inestabilidad, incluso dudas de la capacidad de gobernanza que tenga el presidente y sus ministros. Entonces yo creo que ya tuvimos malas señales cuando se adoptan decisiones políticas a través de decreto, por acto administrativo. Y eso yo creo que deja en evidencia que no hay interés de diálogo ni de llegar a acuerdo. Cuando usted nos pide que avancemos en la tramitación de un proyecto a mata caballo, eso quiere decir de que ustedes ni siquiera nos quieren escuchar. Nosotros hablamos porque hay dudas razonables, hay preocupación, hay desesperación, hay indignación de la ciudadanía que nosotros transmitimos. Somos un portavoz acá en el Congreso. Este es el lugar democrático donde se debate democráticamente. Entonces, permítame, presidente, es que yo comparto el punto que hace el diputado Núñez, que no puede usted Chicardini, por favor, que nos dé el tiempo suficiente para poder dialogar y escucharnos y respetarnos en un ambiente ya. Perfecto, para que formule la pregunta. Que mínimo yo creo que la gente espera de nosotros, sobre todo en esta crisis y en este descalabro económico que estamos viviendo. Bueno, partiendo, presidente, por su intermedio, al ministro decirle que este bencinazo que usted ha promovido no cabe ninguna duda que ha sido un sablazo para el bolsillo de todos los chilenos y chilenas. Yo creo, presidente, por su intermedio, que ustedes no están midiendo el daño y la afectación en las economías familiares. De hecho, yo escuchaba en la presentación del ministro y hay varias cuestiones que son, por decirlo menos, curiosas
porque son números que no se condicen con la realidad. Y acá el dato mata relato. Y no es un dicho popular, es un dicho que cae como anillo al dedo en este espacio en el que se están tomando decisiones bien complejas. A mí me preocupa, presidente, por su intermedio al ministro, que no estén dimensionando otros aspectos. Porque yo no sé si ustedes midieron la capacidad que tengan las bencineras de entregar el suministro y de poder abastecer de combustible a los vehículos. Yo no sé si ustedes midieron, si es que tienen precisamente la posibilidad de dar esas garantías, porque comunicacionalmente generaron también un caos, una psicosis colectiva. Y eso no es responsable por parte del gobierno. Y permítanme también agregar el último bochorno de las plataformas institucionales de este gobierno, donde hablan de que hay un Estado en quiebra. Yo me imagino que las calificadoras de riesgo deben estar muy preocupadas y mirando, porque esto puede caer incluso con una sanción del Estado chileno. Y yo no sé si es que eso lo han medido. Presidente, mire, yo escuchaba al ministro decía que ellos son los guardianes de los recursos públicos. ¿Tan seguro que eso es correcto? Porque yo creo que debiese uno dar garantías para la ciudadanía y no ser los guardianes públicos de las grandes empresas, porque sería bueno saber cómo se va a financiar la reforma tributaria. Yo quiero hacerle esa pregunta al ministro. ¿Hay recortes fiscales? ¿Se hizo una rebaja del 3%? ¿Van a haber 3.000 millones de dólares? ¿Esos 3.000 millones de dólares no eran posible poder amortiguar el golpe con el alza del combustible por un efecto internacional que, dicho sea de paso, una guerra que sí avala el presidente Kast? Entonces, yo creo que también hay prioridades. Yo creo que también es sensato de que el gobierno transparente de cuáles son sus reales intenciones, de ir desbaratando la institucionalidad pública y de ir, ¿no es cierto?, acotando la capacidad del Estado, porque eso solamente beneficia a algunos pocos. La mayoría de los chilenos requieren de un apoyo estatal, requieren de un aporte, sobre todo con un mecanismo de estabilización del precio como era el MEPCO, que incluso en el gobierno del presidente Boric, también en una guerra como la de Ucrania, también hubo alzas en el combustible. Incluso su peak, el valor del barril era de $120, no como decía la ministra de 2 euros por barril. Pero volviendo al punto, cuando se toma esta decisión administrativa de subir, ¿no es cierto?, el precio del combustible acá en Chile, fluctuaba el precio en $100 el barril. Y además ustedes han insistido y han instalado de que este gobierno recibió una caja vacía. Yo de verdad nunca había visto de que un ministro de Hacienda hablara de la caja. De la caja. Porque fíjese que la caja, en otras palabras, porque a veces cuando uno habla con mucho tecnicismo la gente no entiende, pero básicamente es la capacidad de liquidez que uno tiene en el tiempo. O sea, es como que yo estuviera en el supermercado y dijera, mira, no, ahora no voy a comprar porque hace 3 meses atrás tenía 5 lucas en el bolsillo. Entonces, yo creo que es bueno que tratemos de hablar con cierta rigurosidad, sobre todo quienes tienen, me imagino yo, el profesionalismo, la experiencia, títulos de economista,
porque han hecho maravillas en otros casos, como las asesorías que se le prestó a algunas empresas para meterle la mano al bolsillo a la gente y jodérsela, como decían algunos, ¿no es cierto? Como fueron las colusiones en la farmacia y los pollos. Entonces, yo, presidente, hay algunas cuestiones que me preocupan y que hago también mía, que señalaba el diputado Núñez, que no solo tiene que ver con la pesca artesanal, me preocupa también el transporte rural, me preocupan los campesinos, los pequeños agricultores, todos utilizan combustible. Me preocupa también el transporte regional a propósito de la ley Espejo, porque no puede ser que acá, una vez más, se pretenda retroceder con tanto esfuerzo que nos ha costado poder tener avances en materia de descentralización. Ya se le cargó, en una modificación legal que hicimos hace poco acá en el Congreso Nacional, para que se resolvieran en la región, a través de los gobiernos regionales, cuestiones, ¿no es cierto?, de transporte. Le voy a poner un ejemplo. En Atacama estamos haciendo mucho esfuerzo para incorporar a los taxis colectivos al sistema de transporte público, y eso es plata, porque ahora los gobiernos regionales van a tener que poner una subvención a esos colectiveros para que pasen al transporte público. Y ya hay una estrechez financiera en los gobiernos regionales. Si nosotros hemos hecho recortes, ¿de dónde van a sacar esa plata? ¿Por qué tiene que el nivel central definir y establecer obligaciones, incluso casi darle un mandato a los gobiernos regionales para que resuelvan problemas que probablemente no tienen ninguna capacidad financiera? Entonces eso es mentir. Eso es no estar claros con la realidad de lo que pasa también en las regiones. Yo, ministro, me preocupa que su política esté a puerta de disparar una inflación que va a ser muy compleja, porque el alza de las bencinas, de los combustibles, no solo va a aumentar el precio del transporte, sino que también va a pasar por la marraqueta, por las verduras, por los servicios básicos, incluso por el pago de los dividendos de los créditos hipotecarios. La UEF, pues. La UEF tan cuestionada cuando nosotros proponíamos, ¿no es cierto?, el límite del cobro de la UEF en ciertos contratos que son sensibles para la gente, como el contrato de un arriendo o los planes de salud. Bueno, entonces, si acá no somos capaces de mirar así la macroeconomía, porque cuando le subimos el costo de la vida, de eso se trata. El ministro de Hacienda, por su intermedio, presidente, tiene que estar a altura del cargo. Yo le pido de que retrocedan en esas medidas, que se retrotraigan de lo que han anunciado. Se lo pido, ministro, de verdad, hágalo por Chile, hágalo por la gente más humilde, hágalo por la gente que hoy día ya hace malabares para sacar el mes y hoy día le traspasaron el costo de la guerra internacional que el propio gobierno avala para la gente que hoy día más requiere del Estado. Me parece francamente un despropósito completo. Me parece muy lamentable, presidente. Yo solamente quiero volver a insistir y quiero saber cómo va a financiar la reforma tributaria. Porque usted ya le puso fecha, le puso el 1 de abril, que va a ser ingreso, ¿no es cierto?, de la rebaja de los impuestos a los más ricos de este país, el 1%, los más poderosos, el grupo empresarial, los amigos del presidente Kast. Entonces, sería bueno saber, cuando ustedes dicen que no hay plata y hay que apretar el cinturón para todos lados, pero pareciera ser que sí hay plata para aliviarle la billetera a los grandes empresariados de Chile. Gracias, presidente. Le ofrezco la palabra al senador Carter. Gracias, presidente. Escalofriante lo que acabamos de escuchar. Esta política puede ser pésima, puede ser mala. El gobierno puede ser muy malo. Es legítimo que la oposición piense eso. Pero lo que acabamos de escuchar, poblado por la grosería, la falta de respeto, las insinuaciones calumniosas,
respecto al ministro que nos acompaña, no habla tanto el ministro soy quien emite este tipo de opiniones. Yo invito a los senadores y a la senadora que va a hablar que le demos el tono. Se puede ser opositor y no insultar, o al menos no insinuar un insulto. Porque recordemos que hace poco más de 6 años se acusó al ministro Mañalich, en la mitad de la pandemia, por su intermedio presidente. Cuando morían chilenos, cuando necesitábamos unidad nacional, hubo un sector que se radicalizó, fue a acusar al ministro de Salud. Yo ayer escuché una palabra en el hemiciclo de autocrítica y es muy valioso. Todos tenemos que hacer una autocrítica. Yo también puedo incluso hacer autocrítica de estas medidas, de cosas que se pueden mejorar. Pero no puedo presumir la mala fe de quien las presenta. No puedo hablar de odio del cual no se retrocede. Sostener que el presidente Kass es el responsable de la guerra en Irán. ¿Qué viene después? ¿Que somos terraplanistas? Entonces, enmarquemos la discusión dentro del legítimo debate democrático, en donde se puede pensar que este es un mal gobierno y que el señor que nos acompaña es un mal ministro. Es legítimo que ustedes lo piensen, quienes son la oposición. Pero no podemos partir a 2 semanas de instalar el gobierno que acá hay un complot por destruir a los chilenos. No hay ningún gobierno que disfrute de dar malas noticias. Yo escuché incluso referirse al ministro del Interior, al ministro de Hacienda, en la Cámara de Diputados como un sociópata. Por favor, afirmen sus caballos. No cometan el error de hace 6 años. Si quieren volver al gobierno, que no sea a costa de cualquier cosa. Las cifras que nos ha dado el Banco Central hoy día de la mañana son muy ilustrativas. Nuestro rango de crecimiento fluctúa entre el 1,5 y el 2,5. Son malas noticias. Y el próximo gobierno, si le toca a la izquierda, va a tener que administrar también pobreza. El margen de debate democrático tiene límites. Yo quiero invitar a la oposición, por su tamaño presidente, a que critiquen todo lo que quieran. Que voten en contra si es necesario. Pero no incendiemos el país de nuevo. Con presunciones absurdas. Porque recuerdo, yo personalmente, del ministro Mañalich tengo una mala evaluación comunicacional. Creo que se hicieron muchas cosas malas en pandemia, en términos comunicacionales. Pero no se me hubiese ocurrido jamás al ministro de Salud del presidente Boric en la mitad de la pandemia haberlo acusado constitucionalmente porque estábamos en el medio de una tormenta. Y aquí voy al fondo del asunto. Lo que estamos viviendo es muy parecido a la pandemia. No depende de nosotros. No depende de nosotros. Es un hecho cierto que tenemos una guerra descontrolada, con datos irrelevantes, muy relevantes, por la velocidad en que se ha incrementado el precio del petróleo, por lo inestable que es la situación a corto plazo, y porque incluso, como lo dijo Rosana Costa hace pocos minutos, incluso si la guerra terminara hoy, el precio va a quedar pisado más alto que como lo recibimos hace un par de semanas atrás. Entonces la pregunta es, ministro, yo creo que todavía hay margen para hacer cosas, que las podemos conversar. Pero si vamos a conversar, que sea sin estas insinuaciones calumniosas. Porque quien emite este tipo de insinuaciones no habla tanto del que las recibe, sino de quien las emite. En particular, ministro, temas de agricultura. Yo represento una zona agrícola y hay mucha preocupación cómo eso está impactando el aumento del precio de los insumos, en los suministros básicamente que nutren a la agricultura chilena. Presidente, por su intermedio, presidente, señor ministro, hay margen para evaluar nuevas medidas. Más allá de que algunos miembros de esta mesa sean contrarios al gobierno y que no estén de acuerdo con usted, creo que todos amamos profundamente a nuestro país, la democracia nos pertenece a todos, cabemos en el mismo país y esta crisis nos va a pegar a todos. Ojalá que por una vez aprendamos la lección de nuestros errores colectivos del pasado. Primero, que las ayudas sociales lleguen oportunamente y no pavimenten el camino a una crisis mayor. Pero también a quienes hoy día son la oposición, que comprendan que el debate democrático tiene límites. Claramente la tragedia que hoy día enfrentamos como sociedad nos va a golpear a todos. Es inevitable que nos pegue. De hecho, y este es un dato relevante que me sorprende que no se comente, estamos recibiendo un país 40.000 millones de dólares más endeudados. Esto no es ficción, es un dato real. El gobierno anterior puede tener muy buenos argumentos. Yo no voy a hacer ningún juicio de valor para colaborar a bajar la tensión. Tal vez tuvieron los argumentos para endeudar el país en 40.000 millones, pero con argumentos o sin argumentos, la deuda está. Y este país no es el mismo que hace 4 años atrás. Podremos discutir si el Estado está quebrado o no, yo personalmente creo que no lo está. Podremos discutir muchas cosas, pero los números están presentes. Estamos 40.000 dólares más endeudados. El Fondo de Estabilización Social es 1/3 de lo que teníamos atrás y esos son los datos sobre los que tenemos que trabajar. Entonces, ministro, por su intermedio, presidente, mi preocupación va, ¿qué va a pasar con el gas si se produce un alza en los meses de invierno?
que me parece muy relevante porque eso sí pega directamente a la clase media, y qué pasa con los insumos agrícolas y el impacto que puede tener el combustible en ellos. Muchas gracias, presidente.